Bueno, pues ya estamos otra semana más con las noticias del misterio capitaneadas por Javier, que además le tenemos aquí ya con nosotros. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Víctor. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Muy bien, bueno, pues nada, ¿cómo ha ido esa semana? ¿Cómo has tenido este tiempo desde el último programa? ¿Qué has hecho? Bueno, pues lo de siempre. Sabes que mucho trabajo y preparar el siguiente programa, como estamos siempre liados. Y nada, y cuando uno tiene un poco de rato libre y no hace cosas con la familia, pues echarme siempre a una partida, que sabes que me gusta, echarme una partida a la consola o al PC o lo que sea, lo que surja. Qué bien, qué bien. Yo también tengo ese tipo de aficiones. Cuando dices tú, nos deja la familia el trabajo y tal, ¿no? Ese pequeño tiempo libre, pues bueno, pues echamos unas partidillas en ese mundo virtual. Además, yo creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Con el tema de los videojuegos, la realidad virtual, que yo creo que lo hemos hablado también en alguna ocasión. La verdad que es un mundillo en el que me gusta mucho y bueno, tiene su público, y su atractivo, cómo no. Sobre todo con los juegos de miedo, ¿eh? Ahí sí que lo pasas muy mal y no en un simple Resident Evil, la verdad. Pues en fin, Javier, pues nada, pues cuéntanos, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Pues sí, mira, vamos a hablar de una nueva y extraña señal de radio que han detectado algunos científicos y que es peculiar por la manera en la que se ha manifestado, ¿no? Llamémoslo así de momento, y porque han intentado seguir el rastro y de repente pues ese rastro no ha desaparecido, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ella. También te voy a hablar de la ciudad de Dallas, de Estados Unidos, porque de repente un día paseándome y buceando no suelo traer estos temas, pero me he dado cuenta de que está llena de testimonios de fantasmas y tiene muchísimas zonas en las cuales son zonas, algunas de ellas bastante famosas, pero que se acumulan los testimonios de gente que ha ido a esos lugares, de los dueños de los locales, y me ha parecido curioso en una zona, Dallas, que es grande, pero no es tanto, que tenga acumulados tantos testimonios de poltergeist, de movimientos de objetos, de cosas raras que pasan en algunos sitios, y vamos a comentar algunos de esos sitios clave. Luego voy a hablarte un poco de las historias de abducciones o sueños lúcidos. Y cuando digo o sueños lúcidos me refiero a que un grupo de científicos rusos han llegado a su propia conclusión, no quiero decir ni que lo compartan ni que sea así, pero ellos han llegado a su propia conclusión de que la mayoría de las historias de abducciones lo que realmente son es sueños lúcidos. Entonces vamos a explicar un poco cómo han llegado a esa conclusión y en qué se han basado. Y por último te voy a hablar de una noticia que cuando creo que te la pasé te hizo por lo menos un poco de gracia, porque te la llamé literal garza infernal con cara de cocodrilo cornudo, que si lo pensamos así a grosso modo pues sería una aberración, y de hecho lo es, pero es una aberración que parece que existió porque es lo que han llegado a componer los científicos que han encontrado ciertos huesos y han descubierto este nuevo dinosaurio. Bueno, sería un animal que no me gustaría cruzarme a pesar de ser un poco extraño, ¿no? Diferente, como tú dices, esa aberración, ¿no? Que la naturaleza creó y que luego nos explicarás un poquillo más. Así que si te parece, vamos con la primera de las noticias en la que hablas de esa nueva y extraña señal de radio que han captado en el espacio. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, a lo largo de 2020 varios astrónomos de Australia detectaron ondas de radio que provenían de algún lugar, así cito como ellos dijeron, de algún lugar cercano al centro de la galaxia. Pero cuando el equipo llegó y apuntó, ¿no? Y digamos que entrenó ese instrumento, ¿no? El instrumento que usan para medirlas hacia la fuente, lo llegaron a detectar una vez más y luego desapareció. Y esto es un comportamiento que es diferente a como lo había hecho antes, ¿no? La señal y todo lo que se descubrió se describe en un artículo que fue publicado en el Astrophysical Journal. La propiedad más extraña de esta nueva señal, digamos, que es que tiene una polarización muy alta. ¿Y qué significa esto? Pues digamos que la luz oscila en una sola dirección, pero esa dirección, digamos, que va rotando con el tiempo. O por lo menos esto es lo que nos cuenta Saiten Wang, que es el astrofísico de la Universidad de Sydney y es el autor principal de este nuevo estudio, ¿no? Digamos que, en otras palabras, ¿no?, esas ondas de radio se dirigían a la Tierra de forma intermitente y no tenían ningún tipo de ritmo o un motivo aparente, ¿no? Y desde que fueron detectadas y hicieron ese pequeño intervalo de volver a aparecer y desaparecer,
han desaparecido de verdad, o sea, ya no se han vuelto a localizar. La señal fue descubierta utilizando un sistema que es el Pathfinder de matriz de kilómetros cuadrados de Australia, que en inglés es Australian Square Kilometer Array, pero las siglas, que es como siempre se refieren a todo este tipo de instrumentos, ¿no?, de radiotelescopios, es el ASCAP. Pues mira, este objeto misterioso que produjo la señal se llama ASCAP y luego una ristra de números, ya sabemos todos cómo es esto, ¿no? Es ASCAP J173608.2-321635, que realmente lo que es el nombre del telescopio, el ASCAP, y luego el resto de números es las coordenadas en el cielo en las que se encontró. Cuando esta fuente de radio se apagó, el equipo verificó ese espectro de luz visible del que hemos hablado ya varias veces y no se encontró absolutamente nada. También se recurrió a un radiotelescopio diferente, ¿no?, que tampoco encontró nada. Pero después, usando otro radiotelescopio más que se llama el MERCAT, que está en Sudáfrica, el equipo finalmente vio el objeto de nuevo, pero volvió a desaparecer al día siguiente y los investigadores, ya te digo, no lo han vuelto a encontrar. Si nos hacemos alguna pregunta así al aire, no sería porque, digamos, una fuente deja de emitir, ¿no?, de repente estas ondas, ¿no? Y podría ser algo que los científicos creen que podría estar relacionado con ciertas inestabilidades en el campo magnético del objeto, ¿no? Porque los campos magnéticos parece ser que pueden, digamos, enredarse, ¿no?, como taponarse, incluso dejar de emitir y luego liberar esta especie de energía en ráfagas. Creo que si lo comparo con el Sol, el símil va a ser más entendible, ¿no?, porque sucede con nuestro propio Sol y con otros tipos de objetos del espacio, ¿no? Entonces digamos que no sería tanto que me he explicado mal cuando he dicho que deja de emitir, sino que digamos que emite esporádicamente, ¿no? Digamos que muchas veces es como si estuviera en off, está apagado y de repente suelta X ráfagas y vuelve a estar apagado. Los investigadores tienen algunas ideas sobre lo que podría haber sido esa fuente de radio, pero no están seguros de ninguna de ellas. El patrón de ondas de radio que descubrieron tiene similitudes con una clase de objetos que ellos llaman transitorios de radio del centro galáctico, aunque también tiene algunas diferencias con estos objetos que acabo de nombrar. Estos transitorios del radio del centro galáctico, digamos que no vienen a ser un objeto específico, o sea, no es algo que sepas que está ahí en el espacio, ¿no? Digamos que si no, más bien sería un grupo de objetos que emiten en varias frecuencias del radio alrededor del centro de la Vía Láctea, pero que no tienen una identidad determinada. Entonces, debido a las características de la ráfaga, el equipo pensó al principio que este ASCAP podría ser un púlsar, ¿no?, una estrella muerta giratoria, y entonces ese brillo varía regularmente para los que observamos desde aquí, desde la Tierra. Pero esas fluctuaciones de brillo, ¿no?, en este objeto que no eran regulares, y esa falta de ondas electromagnéticas parece que significaba que no se parecía a, por ejemplo, una pequeña estrella enana marrón o esos magnetares, ¿no?, que llaman, que son altamente magnéticos y que ellos lo catalogan de momento como que puede ser un púlsar extraño. Incluso si este ASCAP no se vuelve a ver ni se vuelve a localizar, esperan que las futuras observaciones determinen si el objeto, digamos, era algo que se hacía por regla y que van a hacer más objetos que se encuentren de aquí en adelante, o es la excepción, ¿no? Digamos que, es decir, si la fuente es la primera de una clase de objetos que todavía no se han descubierto, o es algo distinto, ¿no? En lugar de saltar el equipo de investigación, en lugar de saltar de un radiotelescopio a otro en el futuro, el equipo espera utilizar el Square Kilometer Array, que en sus siglas es SKA, que es el radiotelescopio más grande del mundo porque tiene 130.000 antenas, pues espera utilizarlo para esas futuras observaciones de fuentes de radio, sobre todo cuando están tan distantes, ¿no? Y se espera que se inicien observaciones científicas de rutina, o sea, a finales de esta década. Esperan poder hacerlo cada cierto tiempo a final de esta década para poder así localizar y situar estos objetos con certeza en el espacio. Para la segunda noticia nos ibas a hablar de unos testimonios de apariciones de fantasmas en la ciudad de Dallas. Yo me pregunto, bueno, por añadir un poco de humor a esta noticia, es
¿De verdad hay allí fantasmas? ¿De verdad se atreven a estar allí los fantasmas siendo la ciudad de Chuck Norris? Pues parece que sí. Además, ahora que has nombrado Chuck Norris, te contaré algo que pasó en un rodaje de un episodio de Walker Texas Ranger. Muy Así bien. es que Vale. Estaremos pendientes, a ver, cuéntanos, Javier. sí, mira, sobre todo yo creo que cuando pensamos en ciudades encantadas, ¿no? Como bien has tirado esa broma, lo primero que se nos viene a la mente, yo creo que son otro tipo de ciudades totalmente distintas, ¿no? A lo mejor, pues, más viejas, más oscuras, o ciudades que han sido, digamos que están llenas no es la palabra, digamos que están impregnadas, ¿no? De ciertas revoluciones o de ciertas luchas. Podemos pensar, por ejemplo, pues en Venecia, en Londres, así a grosso modo, ¿no? Pero si realmente te digo Dallas, a lo mejor a la gente no le viene a la cabeza historias de fantasmas, pero también también las tiene, ¿no? Mira, para empezar, tiene muchas de ellas son compartidas porque yo creo que esas son mundiales, ¿no? Porque ellos tienen su propia Dama del Lago, que la leyenda existe desde por lo menos por lo que he podido encontrar, desde los años 30, desde 1930, ¿no? Cualquiera que haya vivido algún tiempo en Dallas conoce esa leyenda. Es una mujer mojada, le hace señas a un automovilista. Generalmente, incluso el artículo llega a citar la carretera o la avenida en la que se ha encontrado por el número de casos, ¿vale? En este caso es Garland Road o incluso Gaston Avenue, y le pide que le lleve a una casa que está cerca donde la ha encontrado, ¿no? Cuando el conductor del coche se detiene, pueden pasar dos cosas: que se da la vuelta y solo encuentra un charco de agua en el asiento de atrás, o va hasta la puerta de la casa en la que ha parado, toca la puerta, sale el padre o la pareja de la chica y le dice que la chica se ha ahogado recientemente en un lago cercano que se llama White Rock. Muy parecido a algunas de nuestras leyendas de la chica de la curva, o de recoger esa chica que está como mal vestida. Y yo creo que no hace falta que me explaye mucho en este tipo de leyendas porque todos las conocemos. Pues ellos tienen su propia leyenda, ellos la llaman la Dama del Lago. Y todo este tipo de cosas que te voy a contar, Víctor, está recogido cada uno en su libro, con varios autores, con los nombres y el nombre de la guía. En este caso, de la Dama del Lago está recogido en la guía de Texas de los restaurantes encantados, tabernas y hostales de la República de Texas, ¿no? Con sus propios autores, que son Robert Blodowski y Ann Paul Blodowski, que son pareja, ¿no? Y que entrevistaron a varias personas, ¿no? Para intentar llegar por lo menos al kit de la cuestión, ¿no? De hecho, ellos mencionan varias versiones, ¿no? Sobre jóvenes que llegaron a suicidarse ahogándose en las aguas de este lago en fechas que van desde 1935 a 1942, y que algunos testigos habían visto ya no solo a esa muchacha que pedía ayuda para que haciendo autostop, ¿no? O para que la llevaran a casa, sino también una especie de mujer fantasmal que salía del lago, ¿no? El autor de otro de los libros, que es Fantasmas del Norte de Texas, que es Mitchell Whittington, estuvo investigando sobre este tema y descubrió, ¿no? Digamos que para su desencanto, ¿no? Como ya te he dicho al principio, que casi todas las ciudades grandes con un centro urbano o un lago tienen una leyenda que es prácticamente idéntica. Aún así, el hombre estaba esmerado en darle una oportunidad a esta Dama del Lago, y incluso una noche se aventuró al bosque que hay junto al lago, ¿no? Justo cuando anochecía, a ver lo que podía encontrar, ¿no? Y me ha hecho gracia el final del reporte que hace en su libro, porque el reporte final dice algo así como: adoradores de Satán encontrados, ninguno. Piedras arrojadas por parte de nadie, ninguna. Joven mujer empapada pidiendo ayuda, ninguna. Fin. O sea que, desgraciadamente, no llegó a ninguna conclusión y no pudo ver ningún tipo de fenómeno. Pero tengo más casos, ¿no? Podemos ir también a algunos fantasmas que digamos que gozan de más credibilidad popular, ¿no? Hay un restaurante que se encuentra en una avenida que es Greenville Avenue, que se llama The Snuffers Restaurants, ¿no? Y que ha estado, digamos, envuelto en cierta intriga desde la inauguración en 1978 por reportes de apariciones y poltergeist, sobre todo después de que se le hiciera un anexo al local en el año 1987. En el 2013 el edificio original fue demolido y reconstruido, pero aún en el nuevo local han seguido ocurriendo varias actividades paranormales.
Los clientes y los empleados sienten ráfagas de aire frío, ven que las puertas se abren solas, incluso oyen voces que los llaman por su propio nombre. Sobre todo, como también pasa aquí en algunos de los casos que tenemos en algunos restaurantes, y cuando digo aquí me refiero a España, sobre todo cuando los empleados están cerrando el restaurante, ¿no? Al final del día, pues ocurren ciertas cosas, ¿no? Como ciertas apariciones de una figura no muy definida, negra, a los fondos de las habitaciones, a los fondos del restaurante, y que las luces se apagan y se encienden. La teoría que tienen más extendida al respecto es que se trata del espíritu de un hombre que fue asesinado en el edificio original. En 1999, el entonces propietario, que era Pat Snaffer, le dijo a un reportero de Dallas Morning News que antes no creía en fantasmas, pero que a los pocos meses de instalarse en el local se convenció de que el lugar estaba encantado. La leyenda dice que tan solo mencionar a los fantasmas los hace salir de su escondite, que es una habilidad poco usual, ¿no?, entre los fantasmas. Así que vamos a pensar que les gusta tener publicidad y salir en todo este tipo de noticias y de libros. Luego voy a recurrir a un barrio que además graciosamente se llama Elm Street, y que allí hay un salón de baile que se llama The Sons of Herman Hall, que se encuentra, como ya te he dicho, en un barrio que es Elm Street, como la película de Elm Street. Y allí este salón de baile, ¿no?, es un edificio histórico que tuvo una gran inauguración en abril de 1911, ¿no? Ahora mismo es un monumento histórico de Texas. Se dice que en las escaleras y uno de los sótanos, incluso el salón de baile, tiene mucha actividad paranormal registrada. Se especula que uno de los fantasmas podría ser un mayordomo bastante malhumorado y que tenía de nombre Luis y que solía gritarle mucho a los niños que jugaban por el salón. Y aquí es donde viene esa pequeña anécdota que te he comentado, ¿no? Porque una vez que se estaba filmando un episodio de esa serie de Walker Texas Ranger, los extras, mientras estaban disfrutando de un refrigerio a altas horas de la noche en el bar, en la parte de abajo, porque tenía un bar subterráneo, dijeron que habían visto a una pareja bien vestida entrar, atravesar el salón, irse al fondo y desvanecerse, porque luego fueron a buscarles para decirle que iban a cerrar, y allí ya no se encontraba absolutamente nadie. También ha habido muchos relatos, ¿no?, de que los retratos que hay se caen de las paredes, se oyen muchas voces que no tienen explicación, o incluso risas de niños y puertas que se cierran de golpe. Una mujer que trabajó ahí dijo haber visto una fotografía de una banda de música que tocaba en el salón de baile y se ve como una especie de figura difusa de un esqueleto que está como parada al lado de los músicos. Pero tengo que decir, Víctor, que desgraciadamente esa foto, por lo menos es lo que nos dicen, se ha perdido con el tiempo y no podemos verla. En este mismo barrio, en Elm Street, tenemos otro caso, en el Majestic Theatre, que empezó como uno de los primeros teatros y es, digamos, lo que queda, ¿no? Es el último vestigio de lo que alguna vez fue la bulliciosa Theatre Row, que es la calle de los teatros, ¿no? El emprendedor de todo esto se llamaba Carl Hovitzell, construyó el teatro que se llamaba Renaissance Revival como edificio insignia de una compañía, y tenía tanto muchos escenarios como muchas oficinas, ¿no? Todas las grandes figuras de este tipo de teatro estadounidense, que se llamaba vaudeville, el teatro vaudeville estadounidense, digamos que de lo que constaba, para tener claro de lo que estoy hablando, de varias actuaciones, ¿no? Digamos que llegaban a tener espectáculos de música, de danza, espectáculos de comedia, con animales entrenados, ¿no?, como en el circo. También tenía espectáculos de magia, acrobacias, incluso se llegaban a proyectar ciertos cortometrajes, ¿no?, o canciones ilustradas, que también se llevaban mucho en la época, malabarismo, cualquier tipo de actuación que nos podamos imaginar hoy en día de cualquier talent show de la televisión, ¿no?, o incluso demostraciones atléticas. Incluso hay que decir que actuaron, ahí incluso llegó a actuar hasta el mago Houdini, o sea, ahí hubo gente de mucha propiedad, ¿no? Pues bien, en 1922 añadió cine al repertorio que ya tenía y se siguieron proyectando películas hasta que el teatro cerró en 1973. El último film, por cierto, es muy acorde considerando la actividad fantasmal, porque fue Live and Let Die, Vive y deja morir. También fue utilizado para
poner la película Phantom of the Paradise. Otra vez el Fantasmas del Paraíso, otra vez, digamos, relación con los fantasmagóricos, ¿no? Que es una película de Brian De Palma de 1974. Pues bien, en 1977 el Majestic fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Incluso en 1983 volvió a abrir las puertas para musicales, dramas, conciertos y comedias. Y el dueño, cuentan los rumores que nunca se ha ido, ¿no? Digamos que el hombre murió en 1967, pero hoy en día existen varios reportes de empleados que encuentran las puertas abiertas, por ejemplo, después de haberse ido por la noche y haber cerrado. Además de que siempre en los teatros siempre hay esas historias de telones de fondo que se mueven solos, ¿no? Ciertos olores extraños, incluso la presencia de un hombre en uno de los asientos de uno de los balcones que desaparece cuando alguien va a ver quién es. También tengo otra localización con ciertos casos, ¿no? Que es el Adolphus Hotel, y que, digamos, todos los espantos que ocurren en torno a un salón de baile que ya de hecho ni siquiera existe, ¿no? Este hotel que abrió en 1912 y que, digamos, que costó la desorbitante suma de dinero, por lo menos para ese entonces, de casi 2 millones de dólares. Pues las personas que ocupan habitaciones en el lugar donde estuvo aquel salón de baile, que es el piso 19, pues con frecuencia bajan al hall a reportar que oyen tintineos de copa de cristal, músicas de bandas de música de la época, ¿no? Charlas, como si la gente estuviera tomándose un cóctel y charlando, incluso otros sonidos propios de las fiestas de la época a altas horas de la noche. Incluso los reportes más recientes también hablan de un fantasma en la panadería del hotel. También te voy a hablar de ciertas risas y sombras que ocurren en Millermore, que es una mansión de estilo neogriego que fue construida por un pionero de Dallas, que era William Brown Miller, y su segunda esposa, que se llamaba Minerva, y que la terminaron de construir en 1862. Hay gente que dice haber visto la figura de una mujer en la casa, a veces en una ventana del segundo piso, y que se oyen voces y risas de niños que vienen del área de enfermería. Si bien se especula que el fantasma podría ser Minerva, que falleció antes de que la casa fuera terminada y que en realidad nunca vivió en ella, o que podría ser el de Emma, que era la tercera esposa de Miller. Cuando la autora de Cazando Fantasmas en Texas, que es April Slaughter, visitó el lugar, nos cuenta en el libro que sintió varios escalofríos porque, aunque no venga a cuento ni tenga relación con la casa histórica, las paredes están llenas de mechones de pelo. No sé si tendrá fantasma, pero sí que es verdad que es un poco creepy ir por una casa en la que están todas las paredes llenas de mechones de pelo. Y por último te voy a hablar del Portalgate de Lizard Lounge. Lizard Lounge en East Dallas tiene una historia de acontecimientos bastante raro, ¿no? Posiblemente producto de cuando fue en su época el teatro Grand Crystal Palace, que eso fue a finales del siglo XX, de hecho cerró en 2020, ¿no? Pero fue construido a principios del siglo y originalmente era una bodega. Pues a mediados de los años 80, la actriz y dramaturga Molly Louise Shepard fue atacada por una secadora de cabello, por un secador. Incluso vio cómo explotaban los focos de su tocador, según lo que nos cuenta el escritor y el investigador de lo paranormal, que es Mike Mitchell Withington. Según los rumores, varios trabajadores fueron asesinados en el edificio cuando era una bodega, y uno de los espectros es un hombre vestido de traje oscuro, capa y sombrero que ronda el lugar donde se sentaba el público. Otra figura más típica, ¿no? Traje oscuro, capa y sombrero de toda esa mitología de apariciones. Así que aunque Dallas, como ya he dicho, es grande, pero no tan grande, tiene un montón de casos concentrados con un montón de testigos. Así es que voy a estar atento por si de repente alguien encuentra a esa chica de la curva. Para la siguiente noticia nos tenías reservada una investigación que llevaron a cabo unos científicos rusos, en el cual a través de esta investigación relacionaban estos sueños lúcidos con las historias de adopciones que cuentan. Cuéntanos, Javier. Sí, mira, vamos a empezar por el principio, ¿no? Al sur de los Estados Unidos,
una oleada bastante grande de personas empezó a reportar que había personas que desaparecían por la noche, ¿no? En esta plenitud de los años 50, digamos que todas esas narraciones que conocemos de las abducciones iban más o menos de lo mismo, ¿no? Una luz muy fuerte, una luz muy cegadora, acompañada de silencio, que envolvía el cielo. De pronto la electricidad de las casas empezaba a fallar, los animales se callaban en las granjas y de repente la gente desaparecía. A grosso modo, lo he explicado, ¿vale? Lo siguiente que nos vino después de esa oleada, empezaron a salir esas imágenes en los campos, ¿no? Esos círculos de las cosechas, ¿no? La tierra, digamos, estaba acostada, ¿no? O quemada en unos patrones que parecían, sí que es verdad, diseñados por seres de otro mundo, aunque luego muchas veces con el tiempo se ha descubierto que algunos sí que es verdad que no tienen una explicación muy clara, pero muchos de ellos han sido incluso reconocidos por la gente que los ha hecho, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que todas estas historias de abducciones, y de cosas que tenían que ver con visitantes de otro mundo se iban haciendo cada vez más complicadas, más extravagantes, por qué no decirlo, y sobre todo al final de tanta extravagancia se volvían inconsistentes. Pero sin embargo, quienes presencian todo este tipo de eventos tienen una convicción que es común, Víctor, y es que habían sido víctimas o testigos en carne propia, ¿no?, de esas abducciones alienígenas. Después de décadas de todo este tipo de noticias, voy a decir dudosas, aunque sí que es verdad que hay ciertos testimonios que son bastante coherentes, pues todas estas noticias plagaron los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a partir de ahí, nuestros científicos rusos empezaron a recabar información, ¿no? Porque este equipo de neurólogos parece que tiene una respuesta al origen de todo este tipo de experiencias. Después de 50 años de investigación minuciosa, parece ser, según estos científicos rusos, que estas historias de encuentros alienígenas son producto de los sueños lúcidos. Digamos que, para resumir esto, ¿no?, podríamos decirlo que, obviamente, como ya te he explicado, las historias de abducciones alienígenas no son nuevas, ¿no? Por el contrario, el encuentro con seres que se consideran superiores o venidos de otro mundo no son tan viejos como el contacto de la humanidad con las setas alucinógenas, por ejemplo, ¿no? Por lo cual, digamos que las culturas originarias de diversos países, ¿no?, desde Medio Oriente hasta Mesoamérica, cuentan con relatos que son muy similares, de cierta trascendencia hacia otros planos de conciencia, ¿no? En Europa, por su parte, se tiene registro de todo este tipo de encuentros sobrenaturales, lo voy a entrecomillar, ¿no?, desde el siglo XIX. Todas, además, sí que es verdad que si nos damos una vuelta por la historia, se parecen, ¿no? Digamos, son como situaciones de ensueño que son un poco confusas y que mayormente se dan por la noche, ¿no? Pues por esta razón, un equipo de científicos asegura que una explicación que sería plausible para todo este tipo de experiencia pudiera rastrearse desde los sueños lúcidos. Un estudio que ha sido conducido por el Face Research Center en Moscú ha reunido una evidencia recabada durante esos 50 años en este terreno, ¿no? De hecho, lo más reciente es que incluso se le llegó a pedir a 114 voluntarios que antes de caer dormidos pensaran en contactar con los alienígenas o ovnis. Y los resultados de la inmensa mayoría fue que todos soñaron contactar con alienígenas u ovnis, ¿no? Al día de hoy no existe evidencia científica de que exista vida inteligente en otros planetas, ¿no? La observación que tenemos hoy en día astronómica seria todavía no puede, digamos, a ver cómo encuentro la palabra, sustentar, ¿no?, esas historias de abducción alienígena, porque no existen todavía esos registros que sean consistentes y que sean suficientes y que constaten todo este tipo de experiencia, ¿no? Por esta razón, los científicos en Moscú atribuyen el origen de estos relatos a sueños lúcidos muy vividos. Por esta razón, además, reportan los sucesos como la gente reporta estos sucesos como si los hubiera vivido en carne propia, ¿no? Michael Raduga, que es fundador del Centro de Investigación en Moscú, concluye, este estudio con lo siguiente, ¿no? Según él, dice que las experiencias son tan fuertes que las personas simplemente no saben cómo explicarlo. Por esto,
no es que tuvieran contacto con seres inteligentes, sino todo lo contrario. Se enfrentaron a las expresiones de su propio inconsciente. Bueno, no deja de ser un estudio en el que estos científicos rusos, capitaneados por Michael Raduga, creen que han llegado a esa conclusión, pero sí que es verdad que igual que no tenemos esos registros contundentes, ¿no?, de que exista vida más allá de nuestro planeta, tampoco en el estudio encuentro yo ninguna prueba contundente de que sean sueños lúcidos, porque como bien tú sabes, Víctor, y ya se ha hablado en este programa, para mí los sueños lúcidos son algo totalmente distinto. Entonces no, pero sí que me parecía curioso traer la noticia al programa, porque al final no deja de ser un hilo más de estas abducciones, ¿no? Y que estos científicos rusos han llegado a esa conclusión. Ellos creen que podría ser así. No lo afirman, pero creen que podría ser así. Yo te digo que para mí un sueño lúcido es algo totalmente distinto a contar una experiencia de abducción ovni. No sé lo que será una experiencia de abducción ovni, pero no me parece ni siquiera parecido a un sueño lúcido. Y para la última noticia nos hemos guardado a un animal prehistórico que, como tú antes nos describiste en la parte del sumario de las noticias del misterio, en español se llama la garza infernal con cara de cocodrilo cornudo. Este cocodrilo cornudo, Javier, es el cocodrilo este que tiene lo que es la parte del hocico, ¿no? De la parte de la mandíbula, que es muy alargada, más alargada de lo normal, ¿no? Sí, es una especie de pico de pato un poco raro y tiene la cabeza... Digamos que lo de garza infernal va sobre todo porque la cabeza es así, es estilo pájaro, ¿no? Uh-huh. Para que nos hagamos una idea así un poco de por encima, ¿no? Pues bien, esto en Inglaterra, en la isla de White, ha hecho mucho bombo durante estas últimas semanas por lo que los científicos han llamado sorprendente descubrimiento prehistórico, ¿no? En una playa, en la playa de Bristol, se han encontrado los restos de hasta un par de ejemplares de ese aterrador dinosaurio con cara de cocodrilo, ¿no? El animal habitó esta zona británica hace 125 millones de años y además de ser carnívoro, Víctor tenía la medida de nada más y nada menos que de 8, no nada despreciable en metros de altura, 8. Entre estos dos ejemplares que se ha encontrado, hay uno al que califican como más feroz que el otro, ¿no? Y entonces, claro, se dice que tiene una serie de cuernos bajos y protuberancias en la zona de la frente, ¿no? Además detectaron que tenía un estilo de caza y esa forma de la cabeza parecido al de una garza, y además el cráneo es muy parecido al de un cocodrilo, por lo que lo llamaron, espérate que esto lo tengo apuntado porque si no es impronunciable, Cerastosauropus inferodius, que significaría garza infernal con cara de cocodrilo cornudo. Mientras que al otro que encontraron junto a él, al segundo, ¿no?, lo bautizaron como Rhiparovenator milrerae, que viene a ser algo como el cazador de Ibera de Milner, ¿no? Hay que decir que el nombre viene en honor a una paleontóloga del Reino Unido que era Angela Milner y que fue recientemente fallecida y que colaboró en toda esta búsqueda, ¿no? El doctor Neil J. Gosling, que ha sido el supervisor del trabajo de investigación, resalta que con este hallazgo se encuentra que en la costa subbritánica había una, digamos, ecología ampliamente diversa en la era del Cretácico temprano. Porque hay que decir que esta información ni siquiera se podía llegar a pensar debido a que el anterior hallazgo que se hizo en la misma zona, que fue otro dinosaurio llamado Baryonyx, fue en 1983. O sea que imagínate si ha pasado tiempo desde que se encontró otro tipo de dinosaurio en la zona. Entonces, a ser estos dos nuevos dinosaurios diferentes, ¿no?, pero parece ser que son de familias similares, lo que se sostiene es que la diversidad de dinosaurios en la zona era mucho mayor de lo que se pensaba. Hay que decir que es el hallazgo más raro y emocionante que se ha dado durante más de 30 años de recolección de fósiles de los paleontólogos, con lo cual me parecía curioso traerlo porque, de hecho, a mí me pasó como a ti. O sea, yo también me impacté muchísimo cuando lo primero que leí fue garza infernal con cara de cocodrilo cornudo. Luego, si nuestros oyentes quieren pegar un vistazo por internet y ver la fotografía, la verdad es que
el bicho es bastante impresionante, da bastante miedo imaginártelo, y luego cuando sabes que mide 8 metros de altura, perdón, y que además era un cazador bastante habilidoso y carnívoro, pues como para no topárselo. Me atreveré a decirte, Javier, que yo creo que cualquier tipo de dinosaurio daría miedo, incluso hasta los herbívoros, que al final los herbívoros suelen ser encima muchas veces los más grandes o los más pesados, que sin ser carnívoros te podían destrozar a la mínima que les estorbases un poco. Pues cuánto nos queda, ¿no?, por descubrir, Javier, cuántos animales nos quedarán todavía por hallar, ¿no?, enterrados en esos kilos o toneladas de tierra, ¿no?, donde se quedaron sepultados hace millones de años. Pues nada, Javier, estate pendiente de esta noticia y de muchas otras, como siempre nos dices, porque está muy bien y nos gusta mucho que nos actualices las cosas que vas descubriendo, ¿no?, con tus investigaciones y tu recopilación de información. Así que nada, Javier, que tengas una buena semana y como siempre nos vemos en el próximo programa. Claro que sí, Víctor. Un abrazo para ti y todos los oyentes.